Me llamo Santiago Castillo y tengo 73 años. Para mi cumpleaños mi hija me regaló un suéter barato y una sola frase que me destrozó el alma. Me miró directamente a los ojos y dijo, «Eres una carga, papá». Esa misma noche ella y su marido me dijeron que me mudarían al sótano y que los recuerdos más preciados de mi difunta esposa serían tirados a la basura. Así que empaqué una maleta en silencio y me marché. Antes de que mi cabeza tocara la almohada en una habitación de hotel barato, hice una sola llamada telefónica. Sus vacaciones de primera clase a Hawái por valor de $25,000 se esfumaron en el aire. Pero lo que ellos no sabían, y lo que yo apenas comenzaba a comprender, era que esto solo era el comienzo. Antes de continuar con mi historia, me encantaría saber hasta dónde ha llegado. Por favor, díganme en los comentarios desde dónde me están escuchando. Y si creen que el respeto a nuestros mayores es uno de los valores más importantes que puede tener una familia, por favor, denle al botón de me gusta y suscríbanse para más historias de esta gran familia. El silencio en la casa de mi hija fue lo primero que noté. Era un silencio pesado y costoso. El tipo de silencio que llena habitaciones con muebles minimalistas y techos que son un poco demasiado altos. Era mi cumpleaños número 73, y estaba sentado en un sillón de cuero que se sentía más como una pieza de exhibición que como un lugar para que un hombre descansara. Miré por el ventanal de piso a techo hacia el jardín, un paisaje de piedra perfectamente cuidado y plantas elegidas meticulosamente. Yo mismo diseñé ese jardín hace 2 años. Un regalo de bienvenida para mi hija Claudia y su esposo Roberto. Ahora se sentía tan frío y ajeno como ellos. Su risa resonaba desde la cocina aguda y quebradiza. Estaban mirando algo en el teléfono de Roberto con las cabezas muy juntas. Durante la última hora habían hablado del trabajo de Roberto de sus nuevos vecinos y sobre todo de su próximo viaje a Hawái. ¿Recibiste la confirmación del resort, Roberto? La voz de Claudia era aguda y emocionada. Quiero asegurarme de que recibieron nuestra solicitud para la suite frente al mar. ¿Ya está arreglado, amor?, dijo Roberto con una voz suave y llena de satisfacción. Primera clase en todo el trayecto. Solo lo mejor para mi chica. Tomé un sorbo lento de agua. Había un dolor sordo en mi pecho, un recordatorio familiar de por qué estaba aquí en primer lugar. Hace 2 años, un ataque al corazón me había dejado en el hospital durante una semana. Cuando me dieron el alta, Claudia había insistido en que ya no podía vivir solo. «Vende la casa, papá», había dicho ella con una voz que goteaba una preocupación que ahora reconocía como falsa. «Ven a vivir con nosotros. Te cuidaremos. Solo pon el dinero de la venta en una cuenta que podamos administrar para que no tengas que preocuparte por nada». Yo había confiado en ella. Vendí la casa que mi difunta esposa Elena y yo habíamos construido juntos, el lugar donde cada tabla del suelo guardaba un recuerdo. Entregué los ahorros de toda una vida a mi única hija. Fue el único y mayor error de mi vida. «Abuelo». Una voz suave me sacó de mis pensamientos. Mi nieto Mateo estaba parado frente a mí ofreciéndome un vaso de agua fresca. Solo tenía 16 años, pero sus ojos tenían una profundidad que me recordaba mucho a su abuela. Él era el único pedazo de Elena que me quedaba. «Gracias, Mateo», dije, y una sonrisa genuina finalmente llegó a mis labios. «¿Por qué no estás con tus padres?». Mateo se encogió de hombros mirando hacia la cocina. «Están ocupados. Planeando». Se sentó en la alfombra a mis pies. «¿Estás bien? ¿Es tu cumpleaños?». Descansé mi mano sobre su hombro y una ola de afecto me invadió. «Estoy bien siempre que tú estés aquí». Nos sentamos en un cómodo silencio por un momento. Le pregunté sobre la escuela, sobre el equipo de baloncesto, sobre sus sueños. Me dijo que quería ser arquitecto y por primera vez en todo el día mi corazón se sintió cálido. «Mateo, deja a tu abuelo en paz». La voz de Claudia cortó nuestro momento de tranquilidad. «Necesita descansar. No lo molestes». Mateo bajó la cabeza, murmuró una disculpa y arrastró los pies de regreso a la cocina.
Lo vi irse, y el dolor en mi pecho regresó más agudo esta vez. No era mi corazón, era mi alma. Soy ingeniero. Pasé mi vida construyendo puentes, estructuras destinadas a conectar personas y resistir cualquier tormenta. Pero había fallado en ver los cimientos desmoronados de mi propia familia. Después de una cena de comida costosa para llevar servida en platos elegantes, llegó el momento de los regalos. Me dije a mí mismo que no esperara mucho, pero una pequeña y tonta parte de mí todavía se aferraba a la esperanza. Claudia me entregó una caja envuelta torpemente. «¡Feliz cumpleaños, papá!». La abrí. Dentro había un suéter acrílico de color beige. Se sentía áspero al tacto y tenía el leve olor químico de una fábrica. El tipo de cosa que encontrarías en una cesta de ofertas. Lo sostuve contra mis hombros. Era al menos una talla demasiado pequeña. «Gracias, cariño», dije forzando mis labios en una sonrisa. «Es muy práctico». Roberto soltó una risa corta y seca. «Al menos te mantendrá caliente mientras estás sentado viendo televisión todo el día. Eso es casi todo lo que haces de todos modos, ¿verdad?». El aire en la habitación se volvió denso. Miré a Roberto directamente a los ojos. «Puede que esté retirado, Roberto, pero no soy un mueble. Pasé 45 años diseñando los puentes sobre los que conduces todos los días. Creo que eso me ha ganado un poco de respeto». Mi silencioso desafío encendió la ira de Claudia. «Papá Roberto solo estaba bromeando. ¿Por qué siempre tienes que ser tan sensible? Esto no se trata de ser sensible, Claudia. Se trata de dignidad», dije con voz firme. «Algo que el dinero no puede comprar». «Dignidad». Ella se burló poniéndose de pie. «¿Quieres hablar de dignidad? ¿Tienes idea de lo agotador y costoso que es cuidar a un padre anciano los medicamentos, las citas con el médico, sin mencionar el hecho de que no tenemos privacidad?» Me quedé atónito en silencio. «Nunca he pedido nada», dije finalmente. El dinero de mi casa era más que suficiente para cubrir todos mis gastos y sobraba mucho. «Ah, entonces es por el dinero», escupió ella, y su voz se volvió desagradable. Lo sabía. «Siempre se trata del dinero, no tienes idea. Simplemente te sientas aquí todo el día, eres una carga real. Nosotros también necesitamos una vida. Este viaje a Hawái es lo único que evita que nos volvamos locos». «Carga». La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, afilada y dentada. Me golpeó más fuerte que cualquier golpe físico. Mi hija, mi propia sangre me miraba y veía un peso, un problema, una carga. Roberto, sintiendo su ventaja, se acercó para el golpe final. «Mira, Santiago», dijo usando mi nombre de pila para despojarme de cualquier respeto restante. «Hemos tomado una decisión. Necesitamos más espacio. Finalmente vamos a construir ese gimnasio en casa que siempre hemos querido, y tu habitación es el lugar perfecto». Lo miré fijamente, mi mente luchando por procesar sus palabras. Mi habitación. Claudia asintió negándose a mirarme a los ojos. «Te mudaremos a la habitación del sótano. Es un poco pequeña, pero hay suficiente espacio para una cama. La despejaremos este fin de semana». El sótano. Donde guardaban muebles viejos y decoraciones navideñas, donde las cosas se almacenaban y olvidaban. Pero la crueldad final e impensable estaba por llegar. «Y todas las cajas viejas de mamá», añadió Claudia con la voz completamente desapegada. «Las fotos, la ropa vieja, sus libros. Ocupan demasiado espacio. Es hora de deshacerse de todo. Haremos que un servicio de caridad venga a recogerlo». Eso fue todo. El punto de quiebre. No solo me estaban borrando a mí, estaban borrando a Elena, el amor de mi vida. Su recuerdo era todo lo que me quedaba, y pensar en extraños manoseando sus cosas, llevándoselas como basura. Una furia fría y pura se elevó dentro de mí. Era tan poderosa que extinguió todo el dolor y la decepción. Todo lo que quedó fue una claridad terrible e inquebrantable. No dije nada. Simplemente me levanté. Claudia y Roberto parecían sorprendidos por mi silencio. Probablemente esperaban que gritara, que suplicara, que me derrumbara. Pero el hombre al que miraban no era un viejo padre débil.
El ingeniero dentro de mí había tomado el control. Se había identificado un problema. Se habían calculado los puntos de tensión. Ahora era el momento de diseñar una solución. Me di la vuelta y caminé hacia mi habitación. Cada paso fue deliberado y firme. No miré atrás, pero podía sentir los ojos de Mateo sobre mí, llenos de confusión y dolor. Dentro de mi habitación saqué una pequeña bolsa de lona del armario. Empaqué solo lo esencial, unos cuantos cambios de ropa, mi computadora portátil y cargadores, y una pequeña caja de madera tallada que contenía las últimas cartas que Elena me escribió. 15 minutos después, salí de la habitación. Claudia y Roberto esperaban en el pasillo con miradas engreídas en sus rostros. «¿Ves, papá?», dijo Claudia. «Será mejor así». Pasé junto a ellos sin decir una palabra y me dirigí directamente a la puerta principal. Pude escuchar a Roberto reírse detrás de mí. «Déjalo ir. Volverá. ¿A dónde más va a ir?». Cuando la pesada puerta de roble se cerró detrás de mí, una sorprendente sensación de libertad me invadió. Él estaba equivocado. Sabía exactamente a dónde iba. Y sabía exactamente lo que tenía que hacer. La habitación del hotel era agresivamente beige. Las paredes, la alfombra, las cortinas. Todo parecía diseñado para no tener ninguna personalidad en absoluto. Era un lugar para personas entre destinos. Una caja temporal que no guardaba recuerdos y no hacía promesas. Era perfecto. Coloqué mi pequeña bolsa de lona en el portaequipajes e inspeccioné el espacio. Una cama perfectamente hecha. Un escritorio vacío excepto por una lámpara. Una ventana que daba a un estacionamiento. No había rastro de la opulenta y estéril mansión de mi hija. No había ningún fantasma de la risa de mi esposa en los pasillos. Aquí solo estaba yo, el silencio y la tarea por delante. No sentía tristeza. El tiempo para eso había pasado en algún momento durante el viaje de 10 minutos hasta aquí. La palabra carga había actuado como un agente químico, cristalizando mi dolor y decepción en algo duro, claro y frío. Ira. Pero no era una ira caliente e imprudente. Era la ira de un ingeniero que ha descubierto una falla fatal en su propio diseño. Una falla estructural que amenazaba con derrumbar todo el puente. Durante 2 años había ignorado las señales de advertencia. Las grietas finas en el afecto de mi hija. La corrosión sutil en el respeto de su marido. Las había parchado con excusas diciéndome a mí mismo que era estrés o una diferencia generacional. Estaba equivocado. Estas no eran fallas menores. Eran evidencia de una falla catastrófica completa en los cimientos. Y cuando un ingeniero encuentra una falla tan grave, no la parcha. Condena la estructura y se prepara para una demolición controlada. Me senté en el pequeño escritorio. La silla protestó con un leve chirrido. Abrí mi computadora portátil. El brillo familiar de la pantalla llenó la habitación oscura. Mis dedos firmes y seguros escribieron una serie de contraseñas complejas. Contraseñas que no había usado yo mismo en más de 2 años. Contraseñas que le había dado a Claudia confiando en que sería una fiel administradora del legado que había construido con Elena. El portal principal de mi vida financiera se cargó en la pantalla. Todo estaba allí. Cuentas corrientes, ahorros, carteras de inversión, fondos de jubilación. Era un plano del trabajo de mi vida, un testamento de 45 años de levantarse antes que el sol, de cálculos meticulosos, de sacrificar pequeños placeres por la seguridad a largo plazo. Por un momento vi el rostro de Elena, su cálida sonrisa, mientras nos sentábamos en nuestra propia mesa de cocina, hace décadas bosquejando nuestro futuro financiero, en un bloc de notas amarillo. «Tenemos que ser inteligentes con esto, Santiago», había dicho ella con la voz llena de amor y determinación. «Tenemos que construir algo que perdure, algo que cuide de nosotros y de nuestra familia pase lo que pase». Lo hicimos juntos. Cada decisión, cada inversión fue un sueño compartido. Ahora estaba mirando ese sueño a través del lente de la traición. Comencé mi trabajo. Abrí la cuenta corriente principal, aquella desde la cual se pagaban las facturas del hogar.
Mi mente metódica tomó el control. Descargué los últimos 24 meses de estados de cuenta. Abrí una hoja de cálculo, mis dedos moviéndose por el teclado con un viejo ritmo familiar. Comencé a ingresar datos categorizando gastos. Los números comenzaron a contar una historia de increíble desperdicio y derecho adquirido. Cientos de dólares por cenas en restaurantes a los que nunca había ido. Miles en ropa de boutiques que nunca había visto. Cargos por días de spa, cuotas de clubes de golf, escapadas de fin de semana. Mi dinero. El dinero de Elena estaba siendo desangrado para financiar un estilo de vida de lujo descuidado para mi hija y su parásito marido. Cada transacción era un pequeño aguijón, otra grieta apareciendo en la fachada. Pero no permití que la emoción nublara mi juicio. Simplemente estaba reuniendo datos, evaluando la escala del daño. Pasé de la cuenta corriente a los estados de cuenta de la tarjeta de crédito. La tarjeta principal estaba a mi nombre con Claudia listada como usuario autorizado. Se la había dado para emergencias, para necesidades del hogar. Pero mientras me desplazaba por la interminable lista de cargos, vi que mi definición de necesidad y la de ella eran mundos aparte. Electrónica de alta gama, bolsos de diseñador. Y entonces lo vi. El cargo que hizo que la fría ira en mis venas comenzara a hervir a fuego lento. Una sola transacción publicada la semana pasada. $25,347. El proveedor, vacaciones de ensueño Aloha. Boletos de primera clase. Un resort de 5 estrellas. El insulto final comprado con los ahorros de mi vida mientras me llamaban una carga en mi propia casa. Me recosté en la silla, el chirrido resonando en la habitación silenciosa. Los datos habían sido recolectados. El análisis estaba completo. La conclusión era innegable. La estructura estaba podrida hasta la médula. Tenía que caer. Mi mente ahora estaba clara, el camino a seguir iluminado por el duro resplandor de la hoja de cálculo en mi pantalla. Ya no era un padre afligido. Ya no era una carga. Yo era Santiago Castillo, el ingeniero. Y estaba a punto de recordarle a mi hija lo que sucede cuando intentas construir una vida sobre cimientos de mentiras. Pierdes todo cuando el hombre que diseñó el plano original decide derribarlo. La primera luz del amanecer apenas comenzaba a filtrarse a través de las finas cortinas del hotel, pintando la habitación beige en tonos de gris. No había dormido. El sueño era un lujo que no podía permitirme. En cambio, había pasado la noche mirando al techo los números y cifras de mi computadora quemados en mi mente. La rabia había disminuido, reemplazada por un profundo y escalofriante sentido de propósito. Mi hija y su esposo pensaron que habían arrinconado a un anciano. No tenían idea de que acababan de despertar al ingeniero. Tan pronto como el reloj de mi teléfono marcó las 7 de la mañana, hice mi primera llamada. Fue a Roberto Macmillan, mi asesor financiero por más de 30 años. Era más que un asesor, era un amigo. Nos habíamos visto a través de crisis y auges del mercado, a través del nacimiento de nuestros hijos y a través de la pérdida de nuestras esposas. Su voz estaba espesa por el sueño cuando respondió. «Santiago, ¿está todo bien?», preguntó con preocupación inmediata. «Estoy bien, Roberto». «Me disculpo por la llamada tan temprana», dije con voz uniforme y tranquila. «Necesito que hagas algo por mí. Necesito que saques los documentos fundacionales del fideicomiso de la familia Castillo. Específicamente necesito que revises la sección 4, párrafo B, con respecto a los deberes y limitaciones del fideicomisario designado». Hubo una pausa al otro lado de la línea. Podía escucharlo sentarse de repente completamente despierto. «Claudia», dijo. No era una pregunta. «Sí», confirmé. «También necesito un historial completo de transacciones de todas las cuentas vinculadas al fideicomiso durante los últimos 24 meses. Y necesito que estés disponible más tarde hoy. Estaré en contacto con instrucciones. Lo que necesites, Santiago», dijo con voz ahora firme. «He tenido mis preocupaciones desde hace un tiempo. Me alegra que estés investigando esto». Colgamos. Su validación, aunque pequeña, fue un consuelo.
Significaba que no era solo un anciano reaccionando por sentimientos heridos. Era un hombre viendo un problema que otros también habían notado. El siguiente paso era más difícil. Necesitaba un arma. Necesitaba un abogado. No quería al viejo abogado de la familia que había manejado nuestros testamentos. Era demasiado familiar, demasiado blando. Necesitaba a alguien afilado, alguien que entendiera el lenguaje preciso y brutal de la ley financiera y de fideicomisos. Abrí mi computadora portátil de nuevo y comencé a buscar. No buscaba la firma más grande, buscaba la mejor mente. Mi búsqueda me llevó a un nombre, Evelyn Rivas. Era socia en una firma más pequeña y muy respetada. Había artículos escritos sobre ella detallando casos complejos que había ganado contra oponentes mucho más grandes. La describían como meticulosa e implacable. Una fotografía mostraba a una mujer de unos 35 años, con una expresión inteligente y seria. Ella era exactamente lo que necesitaba. Marqué el número de su oficina, mi corazón latía un poco más rápido. Este era el punto de no retorno. La recepcionista respondió y pedí hablar directamente con la señorita Rivas. Lo siento, señor, pero la agenda de la señorita Rivas está completamente llena hoy. ¿Puedo tomar un mensaje? Por favor, dígale que Santiago Castillo está llamando. Dije con una voz que no dejaba lugar a discusión. Dígale que se trata de un incumplimiento del deber fiduciario con respecto al fideicomiso de la familia Castillo. Documento número 724-alfa. Dígale que ya he compilado un análisis financiero preliminar completo y requiero una consulta antes del mediodía de hoy. Estoy preparado para pagar por cualquier cambio de horario que esto pueda causar. La recepcionista se quedó en silencio por un momento. Sabía que el lenguaje que estaba usando, incumplimiento del deber fiduciario, el número de documento específico aunque inventado, actuaría como una señal. Le decía que esto no era una consulta casual. Esto era un asunto serio. Por favor, espere, señor Castillo, dijo ella con un tono completamente diferente. Menos de un minuto después, una nueva voz llegó a la línea. Era tranquila, clara y segura. Habla Evelyn Rivas. Tiene mi atención, señor Castillo. Tomé aire. Gracias por tomar mi llamada, señorita Rivas. Como le dije a su asistente, tengo un asunto delicado y urgente. Mi hija es la fideicomisaria actuante de un fideicomiso familiar significativo, que establecí con mi difunta esposa. Tengo evidencia concreta de que ha estado malversando los fondos para enriquecimiento personal mucho más allá del alcance de sus deberes. ¿Qué tipo de evidencia?, preguntó ella, su voz yendo directo al grano. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que muestran más de $25,000 gastados en unas vacaciones personales. Actividades de inversión no autorizadas realizadas por su esposo, utilizando fondos del fideicomiso. Un patrón consistente de gastos personales extravagantes, disfrazados como gastos del hogar. He descargado y organizado los estados de cuenta de los últimos 2 años. Hubo otra pausa, pero esta fue diferente. Era el sonido de una mente profesional procesando información, calculando ángulos. ¿Dónde está usted ahora, señor Castillo? Estoy en un hotel en el centro, respondí. Mi cita de las 9 de la mañana acaba de cancelar, dijo ella. ¿Puede estar en mi oficina en 30 minutos? Miré la pequeña caja de madera en la mesa de noche, la que contenía las cartas de Elena. Sentí una oleada de fuerza. No estaba haciendo esto solo por mí. Estaba haciendo esto para proteger el legado que ella había trabajado tan duro para construir a mi lado. Estaré allí en 20, dije, y colgué el teléfono. Me levanté y caminé hacia la ventana mirando la ciudad despertando abajo. Durante 2 años me había permitido sentirme viejo, sentirme débil, sentirme como un pasajero en mi propia vida. Pero en el lapso de unas pocas horas algo había cambiado. Los números, la evidencia, los hechos fríos y duros que me habían dado, respaldaban mi propósito. Mi hija pensaba que yo era una carga que podía desechar. Estaba a punto de descubrir que esta carga era el hombre que había construido el mundo entero en el que ella vivía, y que ahora estaba listo para recuperarlo todo.
Después de colgar con la oficina de la señorita Rivas, sentí una oleada de energía, una claridad que no había experimentado en años. Tenía una misión. Tenía un destino y ahora tenía 30 minutos para prepararme. El ingeniero en mí tomó el control una vez más. Un plan es tan bueno como los materiales que llevas al sitio de construcción. Mis materiales eran los hechos fríos y duros, y necesitaba presentarlos perfectamente. Volví a mi computadora portátil, mis dedos volando sobre el teclado. Abrí las carpetas que contenían los estados financieros que había descargado durante la noche. Comencé el meticuloso proceso de impresión. No podía usar la impresora del vestíbulo del hotel. Esto era demasiado delicado para ojos indiscretos. Tenía una vieja impresora portátil en mi bolso, una herramienta que solía llevar a los lugares de trabajo. La enchufé y la pequeña máquina cobró vida con un zumbido. Una por una, las páginas comenzaron a emerger. Cada una se sentía pesada con significado. Aquí había un estado de cuenta que mostraba $3,000 gastados en un spa de lujo. Elena había amado los masajes simples para su artritis, pero se habría horrorizado por ese tipo de extravagancia. Aquí había otro detallando una serie de retiros de efectivo de cajeros automáticos cerca de un casino, todos hechos por Roberto. Recordé que me dijo que estaba en una conferencia de negocios ese fin de semana. Página tras página se deslizaba fuera de la impresora, cada una un testamento de sus mentiras. La pila de papel en el pequeño escritorio creció más alto. Era un monumento físico a su falta de respeto. No solo los imprimí, los organicé. Usé los clips de papel de cortesía del hotel para sujetar los estados de cuenta de cada mes. Tomé un bolígrafo y encerré en un círculo los cargos más escandalosos con tinta roja. El paquete de vacaciones de $25,000. Un bolso de $1,200 para Claudia. Un pago de arrendamiento para un auto deportivo que ni siquiera había visto nunca. El ingeniero en mí exigía orden y precisión. No iba a entrar a esa reunión como un anciano divagante y emocional. Iba a entrar como un cliente con un caso blindado, documentado e innegable. Mientras trabajaba pensaba en la vida que Elena y yo habíamos construido. Nunca nos negamos comodidad, pero valorábamos la seguridad y la integridad por encima de todo. Manejamos el mismo auto confiable durante 10 años. Tomamos vacaciones sencillas y hermosas a parques nacionales. Ahorramos, invertimos, planeamos. Construimos una pequeña y fuerte fortaleza de vida diseñada para protegernos a nosotros y a nuestra familia de las tormentas del mundo. Y ahora veía con claridad repugnante que mi propia hija y su esposo habían estado saqueando esa fortaleza desde adentro, arrancando el cableado de cobre y vendiendo las piedras de los cimientos para pagar baratijas baratas. Finalmente, mi trabajo estaba hecho. Una pila gruesa y perfectamente organizada de documentos descansaba sobre el escritorio. Los primeros rayos del sol de la mañana ahora entraban a raudales por la ventana, cortando la oscuridad de la habitación. Me levanté con la espalda rígida por estar sentado tanto tiempo. Caminé hacia el pequeño baño para echarme un poco de agua en la cara y arreglarme el cuello de la camisa antes de irme. Al levantar la vista capté mi propio reflejo en el espejo. Por un momento simplemente me quedé mirando. Bajo la dura luz fluorescente vi las líneas en mi rostro, las canas en mi cabello. Pero algo era diferente. Durante los últimos 2 años, cuando me miraba en el espejo, había visto a un hombre que se desvanecía. Un hombre cuyos hombros estaban caídos por el dolor, y una tranquila sensación de derrota. Un viudo, un jubilado, una carga. Pero el hombre que me devolvía la mirada ahora no era esa persona. Los ojos eran los mismos, pero la luz dentro de ellos había cambiado. La tristeza se había ido quemada por el fuego justo del propósito. Vi la aguda mirada analítica del ingeniero que una vez fui. Vi la fuerza inquebrantable de un esposo protegiendo el legado de su esposa. Vi a un hombre que había sido empujado demasiado lejos y había decidido empujar de vuelta. Me paré un poco más derecho. Cuadré mis hombros. Me llamo Santiago Castillo, pensé para mí mismo, y he terminado de estar callado. He terminado de ser empujado a un lado.
Recogí mi maletín. El peso de la evidencia dentro se sentía menos como una carga y más como un arma. Luego salí de la habitación y entré en la luz de la mañana listo para que comenzara la batalla. El despacho de abogados de Rivas y Asociados estaba en el piso 14 de un moderno edificio de vidrio y acero en el centro. El vestíbulo era un estudio de gusto tranquilo y costoso. Pisos de concreto pulido, arte moderno en las paredes, y una vista que se extendía por toda la ciudad. Era un lugar diseñado para comunicar poder y precisión. Por primera vez desde que dejé la casa de mi hija, sentí que estaba en terreno firme. Este era un mundo que entendía, un mundo de reglas, estructuras y consecuencias. La recepcionista me llevó a una oficina en la esquina con una vista panorámica. Un momento después, Evelyn Rivas entró. Era tal como aparecía en su fotografía, enfocada, nítida e irradiando una inteligencia que era casi una presencia física. Llevaba un traje gris oscuro perfectamente hecho a la medida y su apretón de manos fue firme. No perdió tiempo en pequeñas charlas. «Señor Castillo», dijo indicándome que me sentara. «Gracias por venir», dijo por teléfono que tenía evidencia. Asentí. Coloqué mi maletín sobre el gran escritorio de caoba, abrí los cerrojos y lo giré para que mirara hacia ella. En el interior, ella podía ver la pila de documentos perfectamente organizada, los círculos rojos resaltando las traiciones. «Creo que encontrará todo en orden», dije. «Lo he organizado cronológicamente». Ella levantó una ceja. Un destello de apreciación profesional cruzó sus ojos. Durante los siguientes 10 minutos, estuvo completamente en silencio, sus ojos agudos escaneando página tras página. La observé mientras trabajaba. Era como una maestra artesana examinando una estructura defectuosa, detectando instantáneamente los puntos débiles, las fracturas por tensión, las desviaciones del diseño original. Ocasionalmente, hacía una pequeña nota en un bloc legal, su pluma moviéndose con rápida eficiencia. Finalmente levantó la vista de los papeles, y luego me miró a mí. Realmente me miró. «Señor Castillo», comenzó su voz tranquila y medida. «Esto no es solo mala gestión. Basado en lo que estoy viendo aquí, esto es un incumplimiento flagrante y sostenido del deber fiduciario. Su hija ha estado tratando este fondo fiduciario como su cajero automático personal. Luego tomó el documento más grueso, el que detallaba la creación del fideicomiso de la familia Castillo. La buena noticia», dijo tocando un párrafo específico con su pluma, «es que usted y su esposa tuvieron un excelente asesoramiento legal cuando crearon esto. El lenguaje es blindado. Usted es el único otorgante y beneficiario principal. Su hija como fideicomisaria tiene la obligación legal de actuar en su mejor interés, y solo en su mejor interés. Ella ha fallado en esa obligación en todos los niveles imaginables. Legalmente, usted está en una posición de increíble fuerza». Escuchar esas palabras fue como si una viga de acero se encajara en su lugar en mi alma. No era solo un padre enojado. Era un hombre que había sido legalmente perjudicado, y tenía el poder de corregirlo. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», pregunté. Una pequeña sonrisa sombría tocó los labios de la señorita Rivas. «Ahora», dijo ella, «detenemos el sangrado. Retomamos el control. Voy a aconsejarle que haga 3 llamadas telefónicas ahora mismo desde esta oficina. Mi asistente legal actuará como testigo de cada llamada». Deslizó el teléfono de su escritorio hacia mí. Mi corazón latía con fuerza, pero mis manos estaban firmes. Esto era todo. El primer golpe del martillo. La primera llamada fue a la agencia de viajes. Una mujer joven y alegre respondió. Le di mi nombre y los últimos 4 dígitos de mi tarjeta de crédito. Llamó por un cargo en mi cuenta de $25,347. Dije con mi voz tan nivelada como un piso de concreto. No autoricé este cargo. Lo estoy disputando y quiero que la reserva asociada sea cancelada inmediatamente, efectivo ahora. Hubo algunos clics en el otro extremo, algo de charla sobre políticas de cancelación. Simplemente repetí, el cargo no fue autorizado. Soy el titular principal de la tarjeta. Cancele la reserva o mi próxima llamada será al departamento de fraudes.
La elección es suya. El tono alegre se desvaneció. Unos momentos después volvió a la línea. Señor, la reserva ha sido cancelada. Se emitirá un reembolso completo a su tarjeta dentro de 5 días hábiles. Una ficha de dominó caída. La segunda llamada fue al banco. Navegué por el menú automatizado y finalmente logré comunicarme con un ser humano en el departamento de seguridad. Mi nombre es Santiago Castillo, dije. Me gustaría reportar mis tarjetas de crédito y débito como perdidas y robadas. Todas ellas. Necesito que las desactiven inmediatamente y emitan nuevas a una dirección segura que proporcionaré. Respondí una serie de preguntas de seguridad, confirmando mi identidad con información que solo yo sabría. Y, agregué, quiero colocar un congelamiento temporal en todas las transferencias electrónicas a gran escala, desde cualquier cuenta asociada a mi nombre pendiente de confirmación verbal mía, usando un código de acceso que estoy a punto de establecer. El representante procesó eficientemente mis solicitudes. Bien, señor Castillo, dijo después de unos minutos. Todas las tarjetas han sido desactivadas. El congelamiento está en su lugar. Nadie puede acceder a sus fondos sin su autorización directa. 2 fichas de dominó caídas. La llamada final fue a mi asesor financiero Roberto. Respondió al primer timbrazo. Santiago, tengo los documentos listos. Gracias, Roberto, dije. Estoy aquí con mi nueva asesora legal, la señorita Evelyn Rivas. Bajo su consejo te estoy instruyendo para ejecutar el protocolo de emergencia 7, como discutimos hace años. Quiero que comiences inmediatamente el proceso de liquidación de todos los activos no esenciales dentro del fideicomiso de la familia Castillo, y transfieras los fondos a la nueva cuenta de retención que estamos a punto de crear. Quiero que el acceso de mi hija Claudia como fideicomisaria sea suspendido con efecto inmediato pendiente de una revisión legal completa. ¿Entendido? Hubo un profundo suspiro de lo que sonó como alivio en el extremo de Roberto. Entendido, Santiago, lo haré. El papeleo ya está en mi escritorio, ya era hora. Cuando volví a colocar el auricular en su base, un profundo silencio llenó la oficina. Lo había hecho. En el lapso de 15 minutos, había cortado la energía, cerrado las puertas y tomado el control de la fortaleza. Una ola de agotamiento y euforia me invadió. La señorita Rivas me miró, su expresión era de puro respeto profesional. Bien hecho, señor Castillo, dijo. Esa fue la parte fácil. Ahora nos preparamos para la tormenta. Mi oficina redactará una carta formal para su hija y su esposo, notificándoles de sus acciones y exigiendo una contabilidad completa del fideicomiso. La recibirán mañana. Asentí sintiendo una sensación de control que no había sentido en años. Me puse de pie, mi cuerpo sintiéndose más ligero de lo que había estado en mucho tiempo. Estreché la mano de la señorita Rivas. Gracias, dije. Mientras salía de su oficina hacia el sol brillante de la tarde, sabía que el mundo cómodo y descuidado de mi hija estaba a punto de volverse completamente al revés. La llamada telefónica estaba por llegar. Era solo cuestión de tiempo y por primera vez me sentí listo para ello. Ya no era una carga, era una fuerza de la naturaleza, y la tormenta acababa de comenzar. No tuve que esperar mucho. Había regresado al hotel. La habitación beige ahora se sentía menos como una caja y más como un centro de mando. Había pedido una simple taza de té negro, y estaba sentado junto a la ventana viendo el tráfico de la tarde fluir, como un río de acero y vidrio abajo. Estaba tranquilo. Por primera vez en 2 años, el constante zumbido de bajo nivel de ansiedad en mi pecho había desaparecido. Había sido reemplazado por una certeza tranquila y constante. Cuando mi teléfono comenzó a vibrar contra la mesa, no salté. Miré la pantalla. El nombre que se mostraba era Claudia. Lo dejé sonar 3 veces. Un pequeño acto de reclamar mi propio tiempo. Luego tomé un sorbo lento de mi té, dejé la taza y respondí la llamada. No dije nada. Simplemente esperé. ¿Papá? Su voz era un chillido, una mezcla discordante de pánico y furia. ¿Qué está pasando? ¿Qué hiciste?
Sostuve el teléfono ligeramente alejado de mi oreja, mi expresión inalterada. No estoy seguro de entender la pregunta, Claudia. No te hagas el tonto conmigo, gritó ella, y pude escuchar el sonido de sus pasos, el clic agudo de sus tacones en sus pisos de madera. La aerolínea envió un correo electrónico, un correo, papá. Dice que todo nuestro viaje a Hawái ha sido cancelado. Los boletos, el resort, todo. Y acabo de intentar comprar comida y mi tarjeta fue rechazada frente a todos. Tienes que llamarlos, tienes que arreglar esto ahora mismo. Finalmente hizo una pausa para tomar aire, y en ese pequeño hueco de silencio inserté mi respuesta. Mi voz era tranquila, casi gentil. No, dije. El silencio en su extremo fue inmediato y profundo. Fue como si hubiera corrido a toda velocidad contra una pared de ladrillos. ¿Qué? ¿Qué quieres decir con no? Tartamudeó. La ira en su voz momentáneamente reemplazada por una confusión genuina. Quiero decir no, repetí enunciando cada sílaba con cuidado. No voy a llamar a nadie. No voy a arreglar nada. ¿Pero por qué? La pregunta era una pregunta de niña llena de una ingenua incredulidad de que el mundo no se estaba doblando a su voluntad. Es tu cuenta. Debe ser algún tipo de error, alguna alerta de fraude. No hay ningún error, Claudia, dije. Y el único fraude era la creencia de que podías tratarme como un mueble viejo, mientras gastabas mi dinero como una reina. El titular de la cuenta simplemente ha hecho algunos ajustes de seguridad necesarios para proteger sus activos. Pude escuchar su mente corriendo tratando de ponerse al día. Estaba acostumbrada a que yo fuera complaciente, a que yo suavizara los problemas. Este extraño frío y distante en el teléfono era alguien a quien ella no reconocía. Su confusión rápidamente se cuajó de nuevo en rabia. «Proteger tus activos de quién, de mí tu propia hija», gritó ella. «Después de todo lo que he hecho por ti, acogiéndote, manejando toda tu vida por ti, porque no podías hacerlo tú mismo». Las palabras que me habrían herido profundamente hace apenas 24 horas, ahora se sentían completamente vacías. Eran los argumentos desesperados de un parásito cuyo anfitrión acababa de cortar el suministro de sangre. «No me acogiste, Claudia», dije, mi voz aún peligrosamente tranquila. «Moviste una fuente de ingresos a tu casa, no manejaste mi vida. La saqueaste. Hay una diferencia». Escuché una voz de hombre en el fondo. Era Roberto susurrándole enojado. Luego Claudia volvió a la línea su tono cambiando a una especie de siseo amenazante. «No sé qué tipo de juego estás jugando, papá, pero necesitas detenerte». «Nos necesitas. ¿A dónde fuiste siquiera? ¿Estás sentado en algún parque? Volverás arrastrándote esta noche. No tienes a nadie más». Fue un error de cálculo fatal por su parte. Ella pensaba que mi debilidad era la soledad. No tenía idea de que mi mayor fortaleza ahora era mi soledad. «Ahí es donde te equivocas», dije. Y por primera vez, dejé que un indicio del acero en mi alma entrara en mi voz. «El hombre que echaste de tu casa anoche no es el hombre con el que estás hablando hoy. Viste una carga, pero una carga por definición es un peso. Y simplemente te estoy recordando cómo se siente cuando ese peso se levanta. Se siente ligero, ¿verdad? De repente eres responsable de ti misma». Ella se quedó sin palabras. Las amenazas, la ira, las demandas. Todas se habían hecho añicos contra el muro de mi resolución. «Tenías razón en una cosa ayer, Claudia». Continué preparándome para terminar la conversación para hacer el corte decisivo final. Dijiste que necesitabas tener tu propia vida. Y tu nueva vida comienza hoy. Te sugiero que aprendas a hacer un presupuesto. «Papá, espera», chilló ella, el pánico regresando con toda su fuerza. «No puedes hacer esto». «Ya lo hice», dije. Y con eso presioné el icono rojo en la pantalla terminando la llamada. El silencio que llenó la habitación del hotel fue absoluto. Era el silencio de una batalla ganada. El silencio de un puente que alguna vez se pensó impasable ahora cruzado. La primera ficha de dominó había caído y había caído exactamente como el ingeniero había planeado.
El silencio en mi habitación de hotel era un marcado contraste con el caos que sabía que acababa de estallar en la casa de mi hija. Casi podía imaginarlo. Claudia, parada en medio de su inmaculada sala blanca, mirando la pantalla silenciosa de su teléfono inteligente. El teléfono en su mano, usualmente un símbolo de su conexión y poder, ahora era solo un pedazo inútil de vidrio y metal. Su rostro, en el que gastaba tanto tiempo y mi dinero para mantener suave y sereno, estaría torcido en una máscara de incredulidad y furia. Roberto habría estado cerca, probablemente sirviéndose un trago del decantador de cristal en su bar, con cubierta de mármol. Habría escuchado el chillido de su voz en la frenética conversación unilateral. Se habría acercado a ella con esa confianza suave y condescendiente que siempre usaba como un traje barato. «¿Qué pasa, nena?», habría preguntado agitando el líquido ámbar en su vaso. El viejo finalmente tuvo su pequeño berrinche. «Me colgó Roberto», habría tartamudeado ella con la voz temblorosa. Él dijo que no. Dijo que lo hizo a propósito. El viaje, las tarjetas, todo. Roberto habría soltado una risa corta y despectiva. Está blofeando. Es un viaje de poder. Es un viejo solitario tratando de llamar la atención. Tendrá que volver a activar las tarjetas eventualmente. Ni siquiera puede pagar su propia habitación de hotel sin ellas. Su arrogancia habría sido su ruina. «Anda, intenta iniciar sesión en la cuenta principal», la habría instado. «Te apuesto lo que sea a que solo se metió con las tarjetas de crédito. El dinero real todavía está allí. No es lo suficientemente inteligente como para descubrir cómo bloquearnos del fideicomiso. Puedo verlos ahora sentados lado a lado en su sofá de $1,000 con sus 2 costosas computadoras portátiles abiertas. 2 generales tratando de pelear una guerra sin darse cuenta de que sus líneas de suministro habían sido completamente cortadas. Claudia habría escrito la contraseña familiar en el portal de banca en línea. Sus manos habrían estado temblando ligeramente. La página se cargaría. Y entonces los números en la pantalla habrían contado la historia. El saldo de la cuenta fiduciaria principal, que apenas ayer contenía una fortuna, ahora mostraría una suma insignificante. Unos pocos cientos de dólares tal vez. Solo lo suficiente para cubrir cualquier cheque pendiente. El resto se habría ido. Desvanecido en una cuenta que no podían ver, no podían tocar, ni siquiera podían imaginar. «¿Qué es esto?», susurraría Claudia, su voz apenas audible. «¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero?». Roberto se habría inclinado más cerca a su propio rostro, drenándose de color. Le arrebataría la computadora portátil haciendo clic furiosamente, actualizando la página como si eso mágicamente hiciera reaparecer los números. «Esto es imposible», diría su voz tensa por el pánico. «No puede haberse ido. Él no sabe cómo hacer esto». A continuación habrían intentado con la cartera de inversiones. Iniciarían sesión solo para encontrarse con un estandarte rojo brillante en la parte superior de la pantalla. El acceso a esta cuenta ha sido suspendido temporalmente por el otorgante principal. Por favor, contacte a su administrador financiero. La realidad se estrellaría sobre ellos entonces, con la fuerza de un golpe físico. No era un farol. No era un error. Era un ataque calculado, preciso y devastadoramente efectivo. Estaban cortados, completamente. El miedo habría llegado primero, una ola fría y repugnante. Su estilo de vida completo, la hipoteca de su casa enorme, los arrendamientos de sus autos de lujo, la matrícula de la escuela privada de Mateo. Todo estaba financiado por esa cuenta. Sus propios salarios eran una gota en el océano, apenas lo suficiente para cubrir sus extravagantes gastos mensuales. Y justo después del miedo comenzaría la culpa. «¿Qué le dijiste?», habría gruñido Roberto volviéndose hacia ella. «Debes haber dicho algo para empujarlo al límite. Te dije que lo manejaras con cuidado». «¿Yo?», habría chillado Claudia de vuelta, su voz elevándose con histeria. «Tú fuiste el que lo llamó gorrón. Tú fuiste el que quería su habitación para un gimnasio. Esto es tu culpa, tú y tus estúpidas ideas codiciosas. Mis ideas codiciosas pagaron ese reloj de diseñador en tu muñeca.
habría gritado él apuntando con un dedo tembloroso hacia ella. Estabas bastante feliz de gastar el dinero cuando fluía, ¿no es así? La hermosa y minimalista casa se habría convertido en una olla a presión de su propia creación. El arte costoso en las paredes parecería burlarse de ellos. Los ventanales de piso a techo se sentirían como los barrotes de una jaula. Durante años habían vivido bajo la cómoda ilusión de que ellos eran los que tenían el control, de que el anciano en la habitación de invitados era un dependiente, un recurso inofensivo para ser administrado. Ahora, en el silencio aterrador de su ruina financiera, finalmente entenderían la verdad. No eran los dueños de la casa. Eran niños que habían estado jugando con la chequera de su padre, y su padre acababa de quitársela. El pilar que había estado sosteniendo todo su mundo había sido pateado debajo de ellos y estaban en caída libre. Al día siguiente sabía que vendrían por mí. La ira y el pánico son motivadores poderosos. Elegí esperarlos no en la privacidad de mi habitación, sino en el vestíbulo abierto del hotel. Me senté en un cómodo sillón con una copia del periódico de la mañana y una taza de café fresco. El vestíbulo era un espacio tranquilo y transitorio, con algunos viajeros de negocios escribiendo en computadoras portátiles y una familia haciendo el registro de salida en el mostrador. Era un lugar de comportamiento educado y civilizado, un escenario perfecto para el espectáculo que sabía que estaba a punto de desarrollarse. Quería testigos. No tuve que esperar mucho. Las puertas de vidrio de la entrada del hotel se abrieron con tal fuerza que golpearon contra sus topes. Y ahí estaban Claudia y Roberto. Parecía que habían sido arrastrados a través de una tormenta. El costoso peinado de Claudia era un desastre, sus ojos estaban enrojecidos y salvajes. La arrogancia usualmente confiada de Roberto se había ido reemplazada por una energía tensa y desesperada. Escanearon el vestíbulo, sus ojos fijándose en mí. Y entonces avanzaron. No caminaron. Marcharon. Otros huéspedes levantaron la vista de sus teléfonos sobresaltados por la agresión cruda que irradiaba de ellos. Claudia llegó primero a mí con las manos apretadas en puños apretados a los costados. «¿Cómo te atreves?», sisió ella con voz lo suficientemente fuerte como para atravesar el piso de mármol pulido. «¿Cómo te atreves a sentarte aquí bebiendo café como si no acabaras de destruir nuestras vidas?». Doblé lentamente mi periódico y lo coloqué en la pequeña mesa a mi lado. La miré, mi expresión tranquila. «Buenos días, Claudia. Este no es el momento ni el lugar para esta conversación. No me hables de momento y lugar», chilló ella, su voz quebrándose. «Cortaste nuestro dinero. Todo. ¿Tienes alguna idea de lo que has hecho? Tenemos una hipoteca que pagar, facturas, la matrícula de Mateo». «Sí», dije simplemente. «Soy consciente de esos gastos. He sido consciente de ellos durante años, ya que he sido yo quien los ha pagado». Mi calma pareció alimentar su rabia. Fue como echar agua a un incendio de grasa. Roberto dio un paso adelante tratando de jugar el papel del hombre razonable. «Mira, Santiago», dijo forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos aterrorizados. «Vamos a calmarnos todos. Obviamente ha habido un gran malentendido. Estás molesto, lo entendemos, pero no puedes simplemente cortarnos. No está bien, no es legal». «Oh, puedo asegurarte que es perfectamente legal», respondí tomando un sorbo lento de mi café. Mi abogada, la señorita Rivas, fue muy clara en ese punto. Las acciones que he tomado están bien dentro de mis derechos como otorgante del fideicomiso del que han estado abusando. La mención de un abogado envió una onda de choque visible a través de ambos. Sus rostros palidecieron. Esto ya no era solo una disputa familiar. Esto era algo mucho más serio. «Abogado», susurró Claudia, su voz temblando. «Contrataste a un abogado contra tu propia familia». «Contraté a un abogado para proteger el legado de mi familia», la corregí gentilmente, «de aquellos que lo verían destruido». Fue entonces cuando ella realmente perdió el control. Toda pretensión de civilidad se desvaneció. «¡Viejo tonto!», gritó ella.
y las últimas cabezas que no se habían girado ya en nuestra dirección, ahora se volvieron hacia nosotros de golpe. No eres nada sin nosotros. Te estarías pudriendo en algún asilo estatal si no fuera por mí. Soy tu hija. Me debes esto. Nos debes esto. Una mujer joven en la recepción levantó su teléfono con los ojos muy abiertos. Un gerente del hotel comenzó a caminar rápidamente hacia nosotros. Claudia, estás creando una escena. Dije, mi voz aún baja. Te sugiero que te vayas. No nos vamos hasta que arregles esto, gruñó Roberto, su máscara de hombre razonable completamente desaparecida. Dio un paso más cerca a su postura amenazante. Vas a tomar el teléfono y vas a volver a encender todo ahora mismo. El gerente, un hombre bien vestido, con una etiqueta con su nombre que decía David, llegó a nuestra mesa. Señora, ¿hay algún problema aquí? Preguntó con voz educada pero firme. Esto no es de su incumbencia, le espetó Claudia. Este es un asunto familiar privado. Entiendo eso, señora, dijo el gerente con su profesionalismo inquebrantable. Sin embargo, están molestando a nuestros otros huéspedes. ¿Debo pedirles que por favor bajen la voz o tendré que pedirles que abandonen las instalaciones? La amenaza de ser expulsados fue la humillación final. El rostro de Claudia se volvió de un tono carmesí que nunca había visto antes. ¿Sabe quién soy? Balbuceó un intento patético de reclamar algo de autoridad. Mi padre es un huésped aquí y valoramos la paz y seguridad de todos nuestros huéspedes. Dijo el gerente suavemente, sus ojos moviéndose por un momento hacia alguien detrás de ellos. Es por eso que debo insistir. 2 guardias de seguridad uniformados habían aparecido. Eran hombres grandes, pero sus expresiones eran neutrales, sus movimientos tranquilos y profesionales. Se pararon a cada lado de Claudia y Roberto. No los tocaron. Simplemente separaron allí su presencia una declaración innegable. Uno de los guardias habló, su voz profunda y respetuosa, pero totalmente inflexible. Señora, necesitamos que vengan con nosotros, por favor. La lucha se drenó completamente de ellos. Estaban derrotados. En sus propias mentes eran personas poderosas. Pero en este tranquilo vestíbulo de hotel, bajo la mirada tranquila del personal y las miradas curiosas de extraños, eran solo una molestia pública. La mortificación invadió sus rostros. Roberto ni siquiera podía mirarme. Claudia me lanzó una mirada de puro odio venenoso, una mirada que nunca olvidaré. Se dieron la vuelta y permitieron ser escoltados hacia la salida. Ellos que me habían echado de su casa ahora estaban siendo echados sin ceremonias de un vestíbulo de hotel. Los vi irse. No sonreí. No sentí una sensación de triunfo. Solo sentí una profunda tristeza por lo que se había perdido, y una sombría satisfacción de que finalmente estaba haciendo lo necesario. El gerente caminó de regreso a mi mesa. Lamento mucho ese disturbio, señor Castillo, dijo. Lo miré y le di una pequeña sonrisa cansada. Lo manejó perfectamente, David, dije. Gracias. Él asintió y se alejó. El zumbido tranquilo del vestíbulo regresó lentamente. Levanté mi taza de café. El café se había enfriado. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí una calidez extendiéndose por todo mi ser. Era la calidez del autorrespeto. La humillación pública en el hotel fue una batalla de emociones, y ellos habían perdido espectacularmente. Pero el siguiente movimiento en este juego de ajedrez no era mío para hacer. Era de mi abogada. Y su arma de elección no era una voz fuerte, sino un pedazo de papel tranquilo y pesado. Sabía por mis conversaciones con la señorita Rivas que llegaría al día siguiente, y sabía que sería mucho más devastador que unas vacaciones canceladas. De vuelta en su casa fría y silenciosa, Claudia y Roberto vivían en un estado de terror suspendido. El dinero se había ido, pero aún no habían captado el alcance total de su situación. Eran como niños mimados que habían sido puestos en tiempo fuera, todavía creyendo que si solo esperaban lo suficiente, el castigo terminaría, y las cosas volverían a la normalidad. Estaban equivocados. El castigo ni siquiera había comenzado realmente. El timbre sonó al final de la tarde. No era un repique amistoso.
Era un zumbido agudo e insistente que cortó el tenso silencio de la casa. Roberto respondió. De pie, en su inmaculado umbral, estaba un mensajero sosteniendo un sobre crujiente de color crema y un escáner digital. «Firma requerida para Claudia Castillo», dijo el mensajero con voz desprovista de emoción. Roberto firmó y el hombre le entregó el sobre antes de darse la vuelta y alejarse. Se sentía pesado en la mano de Roberto, antinaturalmente pesado. En la esquina superior izquierda, grabadas en letras elegantes y severas, estaban las palabras Rivas y Asociados Abogados. Lo llevó a la sala de estar como si fuera una serpiente venenosa. Se lo entregó a Claudia, que estaba sentada en el sofá, mirando inexpresivamente a una pantalla de televisión oscura. Ella lo tomó sus dedos temblando ligeramente mientras rasgaba el sello. Dentro había una sola hoja gruesa de papel, cubierta de densa tipografía negra. Puedo imaginarla mientras comenzaba a leer. Sus ojos habrían escaneado el primer párrafo, su ceño fruncido en confusión. Era una introducción formal indicando que la firma de abogados de Rivas y Asociados ahora me representaba a mí, Santiago Castillo, en todos los asuntos relacionados con el fideicomiso de la familia Castillo. Establecía un muro entre nosotros, una barrera profesional, que ella ya no podía cruzar con lágrimas o gritos. El segundo párrafo fue un golpe. Declaraba en un lenguaje frío e inequívoco que su autoridad como fideicomisaria había sido suspendida con efecto inmediato debido a una sospecha de incumplimiento del deber fiduciario. Le había pedido a la señorita Rivas que me definiera ese término. Deber fiduciario. Era, explicó ella, una obligación legal sagrada, un deber de actuar con lealtad inquebrantable y cuidado por el bienestar financiero de otro. La carta no solo la acusaba de ser una mala hija, la acusaba de ser una criminal. Pero el tercer párrafo era el martillo. Era el diseñado no solo para informar, sino para aterrorizar. Era una demanda legal formal. Declaraba que de acuerdo con la ley, ahora se le requería proporcionar una contabilidad completa y total de cada transacción individual, cada retiro y cada gasto de las cuentas del fideicomiso, durante la totalidad de los últimos 2 años. La carta exigía recibos originales, facturas y una justificación por escrito para cualquier gasto superior a $100. Les daba una fecha límite: 30 días. El párrafo final era la amenaza envuelta en el lenguaje educado de la ley. Explicaba que la falta de proporcionar una contabilidad completa y satisfactoria dentro de los 30 días asignados resultaría en una acción legal inmediata. Mencionaba 2 consecuencias específicas. Primero, una auditoría forense completa realizada por una firma independiente. Y segundo, una demanda civil, buscando la recuperación de todos y cada uno de los fondos malversados más daños punitivos, intereses y todos los honorarios legales asociados. El papel se habría deslizado de los dedos de Claudia revoloteando hacia la costosa alfombra. El color se habría drenado de su rostro. Esta era una pesadilla de la que no podía despertar. Perder el dinero era una cosa. Eso era un problema de estilo de vida. Esto era un problema de vida. Una auditoría, una demanda. Esto se trataba de tener su vida entera, sus mentiras, sus secretos meticulosamente disecados por extraños bajo la fría y brillante luz de la ley. Se trataba de un registro público. De la desgracia. Roberto. Habría susurrado ella su voz, un sonido ahogado y estrangulado. Lee esto. Él habría recogido la carta, su propia bravuconería desapareciendo mientras escaneaba las palabras. ¿Auditoría forense? Diría las palabras atragantándose en su garganta. ¿Claudia? ¿Sabes lo que eso significa? No solo miran las cosas grandes, miran todo. Cada cena, cada juego de golf, cada inversión. El miedo en sus ojos habría sido puro y absoluto, porque él sabía mejor que nadie dónde estaban enterrados los cuerpos reales. Sabía sobre la startup tecnológica imperdible, en la que había hundido $50,000 que quebró 6 meses después. Sabía sobre las deudas personales que había pagado usando fondos del fideicomiso. Estaban atrapados. Si producían los documentos estarían admitiendo su culpa.
Le estarían entregando a mi abogada la evidencia misma que necesitaba para destruirlos. Si se negaban, serían demandados hasta el olvido. Las vacaciones canceladas fueron un castigo. Esta carta era una jaula. Mi hija y su esposo, que habían tratado de ponerme en un sótano, ahora estaban en una prisión de su propia creación, y las paredes estaban hechas de papel cubierto en el lenguaje ineludible de la verdad. No tenían salida. La carta legal no era una bomba. Era un veneno de acción lenta, filtrándose en los cimientos de su matrimonio, convirtiendo su miedo en un lodo tóxico de acusación y culpa. Yo no lo sabía en ese momento, pero la olla a presión dentro de su casa estaba a punto de explotar. La cuidadosa fachada de la pareja exitosa perfecta estaba a punto de ser destrozada no por mí, sino por el peso de su propia codicia. Y su hijo, mi nieto, estaría allí para presenciarlo todo. La discusión, como supe más tarde, comenzó después de un largo y aterrador silencio. Habían leído la carta, habían entendido sus implicaciones, y se habían sentado allí durante casi una hora atrapados en un estado de pavor mutuo. Fue Claudia quien finalmente se quebró. Su voz, cuando habló, ya no estaba enojada. Era frágil, delgada y cargada con un terror que nunca había escuchado de ella antes. «¿Qué has hecho, Roberto?», susurró con la carta todavía apretada en su mano. «Una auditoría forense. Van a mirar todo, todo». Roberto, que había estado mirando al suelo, levantó la vista. Su habitual confianza engreída se había ido reemplazada por la mirada de un animal desesperado y acorralado. «¿Qué quieres decir con qué he hecho?», espetó. «¿Qué hemos hecho? Tú fuiste la que gastó miles en ropa y días de spa. No pareció importarte entonces». «Eso no es lo que les va a importar», replicó ella, su voz elevándose. «Les van a importar las cosas grandes. Las cosas sobre las que eras tan reservado. El dinero que seguías moviendo. Te pregunté al respecto y me dijiste que no me preocupara, que lo estabas haciendo crecer. ¿Dónde está Roberto? ¿Dónde está el dinero que estabas haciendo crecer?». Él se levantó y comenzó a caminar pasándose las manos por el cabello. «Es una inversión. Toma tiempo. No puedes simplemente sacar dinero de estas cosas». «¿Qué inversión?», presionó ella poniéndose de pie para enfrentarlo. «Nunca me dijiste qué era. Solo dijiste que era algo seguro. El dinero de mi padre, Roberto. Tomaste el dinero de mi padre y lo apostaste. ¿No es así?». «No lo aposté», rugió él, su rostro volviéndose rojo. «Estaba tratando de construirnos un futuro real. Un futuro donde no tuviéramos que depender de las limosnas de tu padre. Estaba tratando de hacernos nuestra propia fortuna». Y entonces la confesión salió a borbotones en un torrente de autocompasión y excusas. Le contó sobre la startup tecnológica, una compañía llamada Futuros Innovadores, que había prometido revolucionar el mercado energético. Un amigo suyo había jurado que era la próxima gran cosa. Roberto había hundido $50,000 del dinero del fideicomiso en ella. Le contó a Claudia cómo había planeado triplicar la inversión, devolver el dinero al fideicomiso y quedarse con las ganancias para ellos. Nadie lo habría sabido nunca. «¿Entonces dónde está?», preguntó Claudia, su voz peligrosamente tranquila. «¿Dónde está nuestra ganancia triple?». Roberto no pudo mirarla a los ojos. «Hubo complicaciones», murmuró. «El mercado cambió. La compañía se fue a pique, el dinero se fue, Claudia». «Ido», repitió ella la palabra, un eco hueco en la vasta sala silenciosa. $50,000 están idos. «Fue un riesgo calculado», insistió él, su voz suplicante ahora. «No», dijo ella con la voz temblando con una rabia que era aterradora de contemplar. «Fue un robo. Le robaste a mi padre. Me robaste a mí. Y ahora por tu culpa vamos a ser demandados. Vamos a perder todo. Todo porque tenías que jugar al pez gordo». La discusión continuó, un huracán de culpa y recriminación. Se lanzaron cada error, cada extravagancia, cada mentira que se habían dicho el uno al otro en la tormenta. Sus palabras eran feas y crueles,
El sonido de dos personas destrozándose mutuamente para ver quién se quedaba con menos culpa. Y arriba, en la tranquilidad de su habitación, Mateo escuchó todo. Los gritos lo habían atraído al pasillo. Se sentó en la parte superior de las escaleras, escondido en las sombras, escuchando la completa y total destrucción de su mundo. Escuchó sobre el dinero perdido. Escuchó el veneno en sus voces mientras hablaban de su abuelo, no como una persona, sino como un recurso que habían agotado. Escuchó el miedo crudo y egoísta que había reemplazado cualquier apariencia de amor o asociación entre sus padres. La imagen que tenía de ellos de la pareja fuerte y exitosa se hizo añicos en 1.000.000 de pedazos. Los vio por lo que eran niños asustados y codiciosos que habían sido atrapados. Se arrastró de regreso a su habitación con el corazón latiendo con fuerza en su pecho. Sintió una profunda sensación de vergüenza, pero también una feroz lealtad protectora hacia la única persona en todo este lío que había actuado con dignidad. Su abuelo. Se sentó en su cama, los gritos enojados aún resonando desde abajo. Sintió una lágrima deslizarse por su mejilla. Estaba asustado, pero debajo del miedo había un parpadeo de algo más. Determinación. La misma determinación que había echado raíces en mi propio corazón apenas 2 noches antes. Sacó su teléfono, su pulgar flotando sobre mi nombre de contacto. Dudó solo por un segundo. Luego sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla. Escribió un mensaje corto y simple. Una bengala digital enviada desde un barco que se hunde. Un mensaje que cambiaría todo el curso de esta guerra. Esa noche, mientras estaba sentado en la tranquilidad de mi habitación de hotel, mi teléfono se iluminó. Miré hacia abajo y vi un mensaje de texto de un número que sabía de memoria. Era de Mateo. Decía: «Abuelo, ¿estás bien? Los escuché pelear. Sé lo que hicieron con el dinero. Estoy de tu lado». Miré las palabras en la pantalla y por primera vez desde que comenzó toda esta prueba, sentí una calidez extenderse por mi pecho que no tenía nada que ver con la ira o la justicia. Era esperanza. Ya no estaba solo en esta pelea. Tenía un aliado. Y mi hija y su esposo no tenían idea de que su mayor secreto ya no estaba a salvo. Llegó el día de la reunión. Habían pasado 3 semanas desde que se entregó la carta legal. 3 semanas de completo y total silencio por parte de mi hija y su esposo. Sabía, sin embargo, que este no era un silencio pacífico. Era el silencio de llamadas telefónicas frenéticas a los bancos de noches de insomnio, mirando hojas de cálculo de 2 personas dándose cuenta de que las paredes de su cómodo mundo se estaban cerrando sobre ellos. Y ahora su tiempo se había acabado. Llegué a la oficina de la señorita Rivas media hora antes. Ella y yo nos reunimos primero en su oficina personal repasando el plan final. Ella era como siempre la imagen de la calma profesional. Yo también sentía una sensación de profunda paz. La ira se había enfriado en una resolución sólida e inquebrantable. No había más confusión en mi corazón. Solo existía la tranquila determinación de llevar esto a su conclusión lógica. Entramos juntos a la sala de conferencias principal. Era un espacio grande e imponente, dominado por una larga mesa de madera oscura, que reflejaba el horizonte de la ciudad como un espejo negro. Tomamos nuestros asientos a un lado de la mesa, una pila de documentos descansando cuidadosamente frente a la señorita Rivas. Éramos un frente unido. Claudia y Roberto llegaron precisamente a tiempo. En el momento en que entraron pude ver la estrategia que habían decidido. Las personas enojadas y con derechos que me habían gritado en el vestíbulo del hotel se habían ido. En su lugar había 2 personajes sombríos y humildes en una obra de teatro de su propia invención. Claudia llevaba un vestido gris conservador, con el cabello recogido cuidadosamente hacia atrás. Roberto estaba en un traje oscuro simple, su habitual reloj llamativo notablemente ausente. Parecía que asistían a un funeral. En cierto modo, supongo que lo estaban. Se sentaron frente a nosotros. La vasta extensión de la mesa pulida se sentía como una sala de tribunal. Evitaron mirar a la señorita Rivas, sus ojos fijos únicamente en mí. Fue Claudia quien rompió el pesado silencio.
Se inclinó hacia adelante con las manos entrelazadas sobre la mesa y convocó una lágrima a su ojo. Fue una actuación magistral. «Papá», comenzó ella, su voz espesa con una emoción ensayada. «En primer lugar, solo quiero decir cuán profundamente lo siento. Por todo». Hizo una pausa tomando un respiro tembloroso. Estábamos equivocados. Yo estaba equivocada. Estaba estresada y no estaba pensando y dije cosas horribles e imperdonables. Cosas que nunca quise decir. Te extrañamos en la casa. Está tan vacía y tranquila sin ti. Mateo te extraña terriblemente. Miró a Roberto, quien asintió en señal su rostro una máscara de solemne arrepentimiento. Cometimos un terrible error, Santiago, dijo él con voz baja y seria. Te dimos por sentado. Estábamos cegados por las presiones de la vida, pero estamos listos para arreglarlo, lo que quieras. Solo queremos recuperar a nuestra familia. Te queremos de vuelta. Fue un buen discurso. Estaba lleno de todas las palabras correctas. Lo siento. Error. Familia. Estaba diseñado para tirar de las fibras del corazón de un viejo padre solitario, para hacerle olvidar los documentos legales y recordar solo el vínculo sentimental que ellos habían destrozado hacía mucho tiempo. Hace 2 años habría funcionado. Habría cedido instantáneamente desesperado por cualquier pizca de afecto, pero ya no era ese hombre. Me senté allí con el rostro tranquilo, las manos descansando en mi regazo. No reaccioné. No asentí. No ofrecí una sola palabra de perdón. Simplemente dejé que su actuación quedara suspendida en el aire, las palabras vacías resonando en la sala silenciosa e implacable. Cuando quedó claro que no iba a responder, un destello de pánico apareció en los ojos de Claudia. Su actuación estaba fallando. Había juzgado mal a su audiencia. Fue la señorita Rivas quien finalmente habló. Había estado escuchando pacientemente su expresión ilegible. No miró a Claudia con ira o simpatía. La miró como un científico podría mirar un espécimen. «Gracias por sus sentimientos, señora Castillo», dijo la señorita Rivas con voz nítida y profesional, cortando la espesa niebla emocional que Claudia había tratado de crear. «Sin embargo, no estamos aquí hoy para discutir sentimientos. Estamos aquí porque la fecha límite de 30 días ha pasado. Estamos aquí para recibir su respuesta oficial a nuestra solicitud formal de una contabilidad financiera completa del fideicomiso de la familia Castillo». El cambio de tono fue inmediato y brutal. La obra había terminado. La calidez se desvaneció de la habitación, reemplazada por la fría y dura realidad de la ley. Claudia y Roberto retrocedieron como si hubieran sido abofeteados. Su fachada, cuidadosamente construida de remordimiento, se derrumbó instantáneamente, revelando el miedo crudo y no disimulado debajo. El tiempo para disculpas y lágrimas de cocodrilo había terminado. Era hora de enfrentar los números. La señorita Rivas dejó que el silencio en la habitación colgara por un momento. Luego deslizó una carpeta delgada sobre la mesa hacia ellos. «Esto», dijo ella, su voz, cortando a través de la tensión, «es la contabilidad que enviaron ayer. Es, por decirlo suavemente, incompleta. Es una obra de ficción. Han listado miles de dólares bajo categorías vagas como gastos del hogar y mantenimiento familiar. No han proporcionado casi ningún recibo para ningún gasto significativo». Hizo una pausa, sus ojos fijándose en Roberto. «Por ejemplo, han omitido una transferencia bancaria bastante significativa de $50,000 realizada el año pasado a una entidad llamada Futuros Innovadores LLC, una entidad que nuestra investigación muestra que se declaró en bancarrota hace 6 meses. También tenemos un testigo creíble que está preparado para testificar que esta transferencia se realizó sin el conocimiento o consentimiento del beneficiario principal y que usted la tergiversó a sabiendas como una inversión segura». El último poco de color se drenó del rostro de Roberto. Miró a Claudia con ojos muy abiertos y aterrorizados. Un testigo. Ambos supieron inmediatamente quién era. Mateo. Su propio hijo los había traicionado.
El muro final de su defensa acababa de convertirse en polvo. Estaban completa y totalmente expuestos. La señorita Rivas continuó su voz implacable. Así que aquí están sus opciones. Pueden cooperar con nosotros para determinar el alcance total de los fondos malversados, en cuyo caso mi cliente puede estar dispuesto a manejar esto como un asunto civil para recuperar lo que se debe, o pueden continuar obstruyendo, en cuyo caso procederemos con una demanda que incluye cargos de fraude y malversación. Dada la evidencia que ya tenemos, confío en que el fiscal de distrito tomaría un gran interés en tal caso. La elección es suya. La sala estaba en silencio. El único sonido era el leve zumbido del tráfico de la ciudad 14 pisos más abajo. La amenaza de cargos criminales, de tiempo en la cárcel, flotaba en el aire. Claudia. Su rostro, un desastre de lágrimas reales, ahora se volvió hacia mí. Su actuación había terminado reemplazada por una desesperación animal cruda. «Papá, por favor», rogó ella, su voz un susurro desgarrado. «Por favor, no hagas esto. Cometimos un error. Un error horrible y estúpido. Lo pagaremos. Lo juro. Venderemos la casa. Venderemos los autos. Trabajaremos el resto de nuestras vidas para pagarlo. Por favor, no nos envíes a la cárcel. No destruyas a tu familia». Miré a mi hija y por primera vez no sentí nada. Ni ira ni lástima. Solo un vasto y tranquilo vacío donde solía estar mi amor por ella. Tomé un respiro lento y finalmente hablé. «Familia», dije con mi voz tranquila y firme. «Usas esa palabra, pero no creo que sepas lo que significa. La familia no se trata de sangre, se trata de respeto, se trata de lealtad. Se trata de protegernos unos a otros, no de aprovecharnos unos de otros. Familia es lo que tenía con tu madre Elena. Construimos una vida, un legado basado en esos valores. Un legado que tú y tu esposo han pasado los últimos 2 años desmantelando sistemáticamente para su propio placer egoísta». Me incliné ligeramente hacia adelante, asegurándome de sostener su mirada. «Tienes razón en una cosa, Claudia. No voy a destruir el legado de mi familia. Voy a salvarlo. Voy a restaurarlo a lo que siempre debió ser. Es por eso que no voy a demandarlos. No estoy interesado en la venganza o en verlos en la cárcel». Un destello de esperanza desesperada e increíble se encendió en sus ojos. Pensaron que habían ganado. Pensaron que mi amor paternal finalmente había triunfado sobre mi ira. Estaban equivocados. En cambio, continué con mi voz tan sólida como la roca madre. «Como es mi derecho como único otorgante del fideicomiso, he firmado los documentos para disolver el fideicomiso de la familia Castillo con efecto inmediato. Todos los activos restantes serán liquidados». La esperanza en sus ojos murió instantáneamente, reemplazada por un puro e incomprensible shock. «La totalidad de los fondos», dije, dejando que cada palabra aterrizara con todo su peso devastador. «Hasta el último centavo que no lograron robar se utilizará para establecer una nueva fundación benéfica. Se llamará Fundación Elena Castillo». Dejé que eso se asimilara por un momento antes de dar el golpe final y aplastante. Su misión será simple. Se dedicará a proporcionar vivienda digna y segura y apoyo financiero para personas mayores que han sido abusadas financieramente, abandonadas o maltratadas por sus propias familias. El mismo legado que intentaron convertir en autos deportivos y vacaciones, ahora se utilizará para ayudar a las víctimas de personas exactamente como ustedes. El nombre de Elena no se asociará con su codicia. Será un símbolo de esperanza para las mismas personas que ustedes ven como cargas. La reacción no fue ruidosa. Fue un silencio terrible y profundo. Claudia hizo un pequeño sonido de asfixia como si le hubieran robado el aire de los pulmones. Roberto simplemente miraba con la boca ligeramente abierta a su rostro, una máscara en blanco de total devastación. Este era un destino peor que una demanda. Una demanda se trataba de dinero. Esto se trataba de sus almas. No solo les había quitado su herencia, la había transformado en un monumento público permanente a su crueldad.
Un legado de su vergüenza que haría el bien en el mundo en los años venideros, mucho después de que se hubieran ido. Había tomado su secreto más feo y lo había convertido en el hermoso propósito final de mi vida. Han pasado 6 meses desde ese día en la sala de conferencias. No volví a ver a Claudia ni a Roberto, pero mi vida no se define por su ausencia. Se define por lo que estoy construyendo ahora. Estoy de pie en un pedazo de tierra, el aire espeso, con el olor a madera recién cortada y posibilidad. Frente a mí el marco de madera de un nuevo edificio se eleva contra el cielo azul. Es el primer complejo de viviendas de la Fundación Elena Castillo. Llevo puesto un casco de seguridad y en mis manos sostengo un plano, sus páginas llenas del lenguaje familiar de vigas de soporte y cimientos. Un joven está a mi lado con su propio casco ligeramente torcido. Es mi nieto Mateo. Pasa todos los sábados aquí conmigo aprendiendo el oficio, absorbiendo los valores de crear algo real y duradero. Señala una sección del plano. ¿Va a hacer eso lo suficientemente fuerte, abuelo? Miro del papel a la estructura que toma forma y luego al joven bueno y honesto a mi lado. Pongo mi mano sobre su hombro. Sí, Mateo, digo, y mi voz está llena de una paz que pensé que había perdido para siempre. Este cimiento es el más fuerte que he construido jamás. Perdí una casa, pero he dado un hogar a muchos. Perdí una hija, pero he ganado un hijo. Y he aprendido que un verdadero legado no es lo que dejas atrás en una cuenta bancaria. Es lo que construyes en los corazones de los demás. Toda esta experiencia me enseñó una lección profunda. Durante años creí que mi valor como padre se medía por mi capacidad de proporcionar apoyo financiero, confundiendo eso con amor, y permitiendo que mi propia dignidad fuera erosionada lentamente por el bien de una falsa paz familiar. Pero la verdadera fuerza no se encuentra en el sacrificio silencioso. Se encuentra en el momento en que decides que tu autorrespeto no está a la venta. Aprendí que nunca es demasiado tarde para derribar una vida construida sobre cimientos débiles y diseñar un nuevo legado, uno fundado en la roca madre de la integridad, el propósito y la ayuda a los demás. Compartan sus propias experiencias en los comentarios a continuación. ¿Cuándo fue un momento en que tuvieron que enseñarle a alguien una lección inesperada sobre el respeto?